Buenas noches a todos. Muchas gracias por venir hoy, pese a la lluvia. Estamos esperando a algunos colegas y compañeros que puedan estar por llegar. Bueno, es un placer para mí en realidad darles la bienvenida y además inaugurar este primer ciclo de charlas de la Comisión de Psicología Jurídica y Forense, que yo coordino, pero que integran varias compañeras que están acá en primera fila, sentadas. Y la idea este año era generar encuentros prácticos para compartir con los colegas, para poder debatir sobre la psicología forense, algo que en realidad está como a veces muy mistificado, con poca, ¿no? cabida en la realidad, mucha ficción, mucho Netflix, mucha película, y entonces, bueno, consideramos que en esta primera charla, bueno, era no solo un honor, un placer, sino una alegría que Ana nos pueda acompañar. Agradecerle personalmente porque Ana no da muchas entrevistas, ni así que, bueno, haber venido acá realmente es un placer. Ella es Ana Nin, es psicóloga, es psicoterapeuta, es psicóloga forense, es la subdirectora del Departamento Médico Criminológico del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial, es supervisora y coordinadora de psicólogos, especialmente coordina y supervisa a todos los psicólogos del interior, donde me incluyo. Así que bueno, es un placer trabajar con ella. Le pedí permiso recién para leer algo breve del currículum, porque a veces, bueno, uno puede decir muchas cosas, pero el currículum habla por sí solo. Ana es subdirectora del Departamento Médico Criminológico desde hace 10 años, pero hace 40 años que es psicóloga forense. Hoy justamente venía en un Uber y alguien me preguntaba, ¿dónde vas? Y yo le decía una conferencia, una charla de psicología forense. ¡Ah, eso es nuevo! Yo decía, no, nuevo no es. Así que bueno, es perito del Poder Judicial, como decía, hace 40 años, asesora psicológica del Centro de Estudios Judiciales, la Suprema Corte de Justicia, desde el año 88, fue consultora en proyectos de Naciones Unidas y del BID acerca de la incidencia del nuevo Código del Proceso en materia civil, en materia de menores, ha hecho diagnóstico situacional y cultural en Poder Judicial desde el 91 al 93, es consultora internacional del proyecto de evaluación personal jurisdiccional del Poder Judicial de Honduras, que realizó el Centro de Estudios Judiciales y Price Waterhouse en el año 2003 a 2005. Es ex docente de Facultad de Psicología de la Universidad de la República del año 85 al 90. Cursos docente de Psicología Forense en el Instituto Garbarino. ¿Sí? De posgrado, en el CEJU también, en AUPE. Yo siempre digo la clínica Garbarino, le decía los otros días a Ana, porque lo recuerdo, fueron los primeros como cursos formales de psicología forense en el Uruguay. ¿Sí? Investigadora en temáticas de mujeres felicidas y homicidios seriales en Uruguay. Representante de Uruguay en la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Fue integrante de la clínica Garbarino y ha hecho muchas publicaciones y trabajos inéditos, siendo coautora del libro Adolescencia del Universal. Eso es un pedacito chiquitito de lo que es Ana. No quería mucho que leyera algunas cosas de su currículum, pero bueno, me parecía que valía la pena. Así que bueno, gracias a todos otra vez por venir, a los colegas del interior en especial, que bueno, que nos están viendo, y bueno, todas aquellas preguntas que quieran hacer, obviamente serán más que bien recibidas, así que bueno, los dejo con Ana. Bueno, yo agradezco mucho esta invitación. Para mí es muy importante estar acá hoy y en esta charla inaugurativa de psicología jurídica, de este grupo que está integrado y que supongo que deben de tener ya muchas propuestas de aquí en adelante para seguir desarrollando esta área que no está muy desarrollada en nuestro país. Así que yo le agradezco mucho al grupo que me invitó, sobre todo a Miriam, que venimos trabajando hace ya muchos años con Miriam. Miriam entró como pasante primero y después concursó para el cargo que hoy ocupa. Y bueno, yo voy a contar un poco de nuestra vida en común también en esta charla. Bueno, yo entré, fui la primer psicóloga forense del Poder Judicial. Cuando entré, no había ningún psicólogo, por eso me gustaría hacer una pequeña revisión histórica primero y después plantear lo que en la organización
es el rol del psicólogo forense, también ver los desafíos y desde qué paradigmas nos movemos y cuáles pueden ser las futuras propuestas. Pero para esto yo quiero la participación de ustedes también, porque creo que esta charla no soy yo sola la que tengo que darla, sino a mí me gustan las cosas participativas y siempre pienso que el enriquecimiento tiene que ser mutuo con el aporte de ustedes. O sea que yo les voy a pedir que sean lo más participativos posibles, porque esto para mí es muy importante. Bueno, vamos a pasar. Ay, no. Esto no es fácil. Esto no es lo mío. Hola. Ahora. A ver si puedo con. Esto es una ayuda, nada más memoria, no es y para que ustedes tengan algo, no es que a ver si yo puedo con esto, pero bueno, Ana, alumnos que me conocen saben que con esto no. Pero bueno. Igual si querés. Bueno, yo voy a definir un poco primero, a ver si esto. Punteros nuevos. Yo voy a definir un poco lo que es la psicología jurídica. Igual no está la definición ni nada, yo la voy a ir diciendo, o sea que. Las pasaste, Miriam. Sí. Está, revisiones. Bueno, vamos a definir un poco lo que es la psicología jurídica, porque la psicología forense es una rama de la psicología jurídica. O sea, ¿qué es la psicología jurídica? Es aquella que junto con la psicología tienen un cometido común, que es la justicia. O sea, Mira y López ya lo planteaba en el año 30 y pico, que es la ciencia aplicada al derecho, la psicología. O sea que se entrecruzan esas dos disciplinas con un objetivo común, que es la justicia. Desde ahí viene nuestro entronque de lo que es la psicología forense. Forense viene de foro, tribunal. Entonces, lo que hacemos es asesorar a los tribunales. Porque muchas veces se cree esto de ser forense es que hacemos pericias de los muertos. Y no es así. Eso fue lo primero cuando yo era docente en facultad y que tratamos de llevar alguna casuística forense. Era lo que nos preguntaban, ¿qué es esto de forense? ¿Tiene que ver con los muertos? No. Tiene que ver con tribunal, con asesorar a los magistrados. Entonces, se crea, hay una cantidad de ramas de inserción en la psicología jurídica y una es la forense. Las otras ramas, yo los comentaba, hablaba con ustedes de cuáles eran las otras inserciones y sí, tenemos en penitenciarías, en sociedades médicas, laborales. Tenemos una cantidad de ramas que se asocian en ese objetivo común, que es la justicia. Por ejemplo, laboral, ver la situación de una persona que vive un acoso laboral. O sea, está muy emparentada y muchas veces, van a tener que ir a declarar a juzgados y van a tener que estar muy en contacto con esta disciplina. Entonces, vamos a ver un poco cómo es el Instituto Técnico Forense y cuál es la otra inserción que tienen los peritos forenses. También la lista única de peritos. ¿Qué significa esto? Que el Poder Judicial, en aquellos casos donde no trabajan los peritos oficiales, crea una lista para aquellas personas que no se hace declaración de pobreza en determinados casos. Entonces, aquel que tiene las capacidades para hacer la experticia, integra esa lista de peritos. Bueno, vamos a pasar un poco cuándo se creó el cargo. Pasamos a la siguiente. En 1937 es la creación del Instituto Técnico Forense.
cómo estaba compuesto en ese año. No estaba en el enclave Poder Judicial todavía, se trabajaba en cárceles, pero se asesoraba igual jueces. ¿Quiénes lo integraban? Los médicos forenses y los psiquiatras forenses. En un momento hubo una especialidad en psiquiatría, que los primeros informes fueron hechos por psiquiatras psicotécnicos, donde se formaban en la toma de test. Entonces tenían la formación psiquiátrica y a su vez trabajaban con la toma de test. Entonces eran médicos psiquiatras y médicos psicotécnicos. Esa era la denominación hasta el año, sería 70, 70 y algo. Hasta ahí habían, que yo he leído los informes y son de una riqueza desde esas primeras épocas, porque eran como tratados los primeros casos forenses, porque eran muy pocos. Eran muy pocos los que reventían mucho interés al juez y que pedían el asesoramiento de este equipo de peritos. Luego, cuando yo entro al Instituto Técnico Forense, en el 78, en ese momento estaba el director Reyes Terra, que era una eminencia en psiquiatría forense. Y él quería, yo todavía no me había recibido, yo me recibía de psicotécnica el siguiente año y después de psicóloga al otro, porque en la época que yo entré en la facultad, no existía la facultad. Yo entré en una época de gobierno de facto y la facultad estaba cerrada. Por lo tanto, tuvimos que formarnos en institutos privados para después pedir la competencia notoria en la Universidad de la República. Yo tengo la competencia notoria sobre todo por mi formación forense, o sea que yo tengo el título oficial. Pero fue muy difícil trabajar en esa época. Entonces, había un primer título de psicotécnico. Y el doctor Reyes Terra, que era que fue mi mentor, me pidió que empezara a trabajar con él, que empezara a tomar test para evaluar determinados casos que tenían mucho impacto dentro del equipo técnico. O sea que, como sabrán, mis primeros casos fueron muy complejos, pero muy desafiantes. Por eso yo creo que el título de esta conferencia, de hablar de desafíos, sí, el psicólogo forense tiene tantos desafíos durante toda su trayectoria, día a día, porque no son solamente los casos difíciles, sino todo lo nuevo que una sociedad trae, los cambios, las leyes. Entonces, en esa etapa, ustedes se imaginan a alguien muy joven empezando a ver ese tipo de casos. Que si yo hoy los recuerdo, no me olvido más, uno de los casos primeros, que era incidente de retractación. Hoy la retractación la vemos, era una adolescente que había sido abusada. Hoy la retractación la vemos como algo común y que está escrito. Ahí era, ¡ay, terrible! Alguien que mintió y que está en este momento pidiendo disculpas. ¿Te imaginan? En ese instituto entré yo. Entré en un instituto donde los casos, por ejemplo, veíamos neonaticidios, por eso la investigación que Miriam nombró de mujeres filicidas fue muy importante para mí, porque yo tenía que dar cuenta de aquellos casos que para mí fueron muy difíciles, como el abuso sexual. Nosotros hicimos la primera investigación de abuso sexual en el año 85, la publicamos. El Carrasco, que en ese momento era el decano, o decano no sé porque era escuela en ese momento, no sé, pero era el grado más importante, el director de la EUP, fue el que nos supervisó. Y cuando nosotros presentamos públicamente nuestro trabajo, que ahora
no, hablar de que estaba en el medio familiar, de que el abusador es alguien muy cercano al núcleo familiar y que lo presentamos y lo archivaron, nos lo pidieron la fiscalía y lo pusieron en un cajón y nos trataron de locos. Estoy hablando del año 85, por eso los desafíos en el forense fueron muy grandes y siguen siendo hoy en día, porque ustedes sabrán que todavía hay situaciones que la sociedad todavía no cree. No cree. No en el ámbito nuestro psicológico, que podemos discutirlo, que tenemos otra visión, tenemos otra mirada ampliada, pero son casos muy difíciles los que nos llegan a nosotros. Entonces, esa fue mi primera experiencia, trabajando con psiquiatras, que fueron muy buenos compañeros, porque en ese momento participaba yo de las entrevistas y después hacía los test. Nos tocó una época dificilísima, porque también tuvimos que ver presos políticos en el año 79. Tuvimos que aplicar las técnicas, me las pidieron que las aplicara con otros colegas psiquiatras, para ver si había depresiones, qué tipo de violencia tenían. Y cuando nosotros empezamos a mandar nuestros informes, sacaron del Instituto Técnico Forense todo lo que eran libertades anticipadas y libertades condicionales. Por eso se crea el INACRI. O sea, nuestro trabajo fue tomado en cuenta, pero fue tomado en cuenta en cuanto a que ese trabajo no servía para los propósitos de que se esperaban. O sea que yo entré en esa época en el instituto. Y por suerte después entraron en el año 81, porque solicitamos en el año 1908 no, 1908. Para mí, Dios, qué viejo que son. 2008. Bueno. Bueno, en 1981, vino un interventor al instituto y decidió que no había médicos psicotécnicos y se nombraron 4 psicotécnicos, entre los cuales yo entré en ese momento. Y quiero nombrar a Carlos Fleitas, que fue un compañero forense que hace 2 años que falleció, que me acompañó durante todos estos años, porque todas las investigaciones, todos los trabajos, todos los nuevos cambios que hicimos, todos fueron con él. Los últimos trabajos que antes de morir, 2 años antes, que todavía no están publicados, hicimos manuales, hicimos nuevas formas de trabajo, que algún día los voy a divulgar. Y entre ese equipo estaba Miriam, porque en ese equipo también analizamos, hicimos un caso, hicimos un equipo de, serían para pericias complejas. Y ahí trabajamos en los casos últimos de pública notoriedad. Y Miriam fue parte de ese equipo donde trabajamos y buscamos otras formas. Por eso yo quería nombrar a este compañero, al cual también compartimos durante muchísimos años nuestra formación, porque nos tuvimos que formar. ¿Y cómo nos formamos durante todos estos años? Y bueno, viajando, yendo al exterior, yendo a España, yendo a Argentina. Por eso mis trabajos no están publicados en el Uruguay. En España sí, en Chile, en Argentina, pero no en Uruguay. ¿Por qué? Porque no había un ámbito para publicar. Entonces, teníamos que ir a otros lugares. Durante 10 años estuvimos 3 psicólogos solos trabajando en el Instituto Técnico Forense, porque el otro psicólogo empezó a trabajar en el área de familia. En ese momento eran menores y adolescentes infractores.
como psicotécnicos. Y en el año 86 cambiamos al título de psicólogos, que fue cuando se abre más o menos la EUP y se le da otro lugar a lo que es la psicología. Yo tuve una inserción también en psicodiagnóstico durante 5 años y después trabajé con Raquel Lubartowski en los cursos para graduados en el área forense. Esa fue mi inserción en la universidad, que para mí es muy importante la universidad, porque necesitamos lograr el posgrado universitario en psicología forense. Y hasta ahora no lo hemos logrado. Se creó una cátedra libre de psicología en un momento, pero nunca se llegó a desarrollar esto. Porque ¿qué nos pasa? Nuestra formación fue en el exterior, pero ustedes tienen que formarse acá con la gente. Por eso la iberoamericana, que yo tuve que concursar, presentar trabajos para integrarme. Pero tenemos que tener acá nuestras propias asociaciones, creo que dentro de Coordinadora, por eso es tan importante este grupo. Igual, Ana, de esto que hablabas de la formación, cuando empezó todo lo que tiene que ver con la inserción de la psicología dentro del instituto, que era prioritariamente médico, psiquiátrico y legista, y hoy, bueno, fuimos cambiando, pero la realidad también es que te pasaría a ti, me pasó a mí también, que en realidad la formación era de tú a tú, con la experiencia de otro, con los colegas del forense. O sea, entonces, ¿cómo nos formamos? Bueno, nos formábamos con colegas que ya hacía muchos años que estaban trabajando, que nos supervisaban y que en realidad de esa manera, porque en el forense no se pueden hacer prácticas, o sea que la gente que quiere insertarse como psicólogo forense, la única forma que tiene es de hacer una práctica simulada o hacer inserciones a nivel teórico. Entonces, en realidad, esto de formarse con otro colega ha sido como la base de la formación forense en Uruguay, por lo menos, ¿no? Por eso yo hablaba tanto de los colegas y la necesidad que tenemos de compartir, porque al no haber una universidad, ni pública ni privada, que desarrolle este posgrado, ¿cómo se hace? La única formación posible es dentro del instituto. Porque, o como Miriam plantea, bueno, plantear casos y que ustedes los vean, los elaboren, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, es necesario, porque están planteando ahora para medicina, que en los posgrados puedan tener una pasantía en el instituto. ¿Por qué no hacer una cátedra en psicología con pasantías en el instituto? ¿Sí? Digo, eso fue mi deseo desde que entré en esto. Y bueno, yo lo sigo comunicando, porque si no queda en algo privado, que está muy bien, pero pienso que el ámbito universitario después para una maestría o hacer un doctorado es la universidad. No hay otro lugar. Entonces, si bien tenemos la formación, tenemos años de trabajo en esto, tratando de ver los desarrollos, porque en la época que nosotros entramos no había internet. Ustedes no se olviden de esto. Yo no sabía lo que pensaba el mundo, pero lo más interesante es que cuando fui a España teníamos los mismos desarrollos. Me hicieron participar en una mesa donde opinábamos lo mismo. No había diferencia. Yo creo mucho en esto del efecto mariposa. Si estudian la física cuántica, aquí el aleteo que se da en un país tiene repercusión en nosotros. Y pasa esto. Cuando yo analizo hace poco un caso de neonaticidio, donde en ese momento nosotros utilizamos, en esa época que teníamos como manual a Henry A., pusimos un delirio de negación y hoy se llama
negación del embarazo. Y plantean unos mecanismos psicóticos, como en ese momento nosotros lo planteamos. Pero en ese momento yo no tenía para fijarme en internet. Por eso fue un gran desafío ser forense. Y sigue siendo. Porque cuando uno habla de que uno es forense, nos miran con una cara. Por eso también las diapositivas son rosadas, para darle un color, a esto que nos miran y nos dicen, alguien lo tiene que hacer, pero estás en una situación muy compleja y nosotros no nos damos cuenta, porque el equipo de forenses uruguayo es vocacional, es de remangarse, de estudiar, comprometido, que además tratamos entre todos forjar una identidad como forenses y crear determinados cánones, que tengamos todos la misma forma, no el resultado final de una pericia, pero que tengamos cánones que nos permitan, frente al juez, frente al justiciable, hacer un dictamen confiable. Y eso es muy importante para nosotros. ¿Y saben cómo nos damos cuenta de que es en cierta medida confiable? No tenemos recusaciones. Y ustedes saben que en todas partes del mundo el psicólogo forense tiene muchas recusaciones. Nosotros no tenemos. Habremos tenido, sí, en todos estos años, 2 de colegas. Y ahí quedamos. Y esto es muy importante porque hay una identidad de grupo y hay un respeto por nuestra tarea. Pero ¿qué pasa? Si bien hay un respeto por nuestra tarea, no podemos ser personas públicas. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia plantea que nosotros no podemos salir al público ni hablar de nuestros casos salvo autorización de la Suprema. Por supuesto, los casos que estamos analizando y que todavía no hay un proceso terminado, tampoco podemos hablar, pero eso es por ley. O sea que nuestro trabajo siempre fue muy en soledad, muy calladamente, y cuando planteamos alguna investigación, las archivaban en el Uruguay, no en el mundo. Por eso las investigaciones nuestras también, lo de la autopsia psicológica está publicada en Argentina, que está hecha con Miriam, que hicimos toda los cambios de los procesos. Justamente el MAP o el MAPI lo presentamos en Argentina con otros colegas. Fue una investigación que se hizo en base a el estudio que se hacía de la autopsia psicológica en el Uruguay. En otras partes del mundo se hace de forma diferente. Justamente el año pasado fui con unos alumnos a una conferencia y en realidad se planteaba cómo los colegas colombianos, venezolanos y demás hacían el proceso de autopsia psicológica, que era bien diferente al nuestro. Tenían un rol más de policía judicial que de psicólogo. Bueno, entonces nosotros planteamos un caso y lo llevamos y lo pusimos en Argentina, que tuvo muy buena repercusión. Pero bueno, el instituto lo que trata de hacer, en realidad, nosotros estamos muy desbordados de trabajo, pero bueno, lo que sí trata de hacer es fomentar no solo el intercambio, la supervisión, los ateneos, la formación y bueno, el espacio a veces para la investigación y esto de la escritura, dejar registro de lo que hacemos, a veces es más complejo, ¿no? Justamente porque, bueno, el psicólogo forense hoy no somos muchos, como decía Ana, hay más públicos de los que son realmente. Para mí es un problema, no sé si para ti, Ana, pero esto de que en la televisión diariamente se presentan colegas diciendo que son psicólogos forenses, hablando de casos que nunca hicieron y que sí hicimos nosotros. Nosotros en realidad lo que tenemos es una dificultad, no podemos hacerlo público, por un tema, como decía Ana, de la Suprema Corte de Justicia, y entonces muchos casos
que son sonados justamente en el medio, y ustedes lo pueden conocer a través de la televisión o los medios de prensa. Bueno, después nosotros nos vemos reflejados, perdemos un canal en la tarde o ponemos un canal radial y escuchamos que hablan de las pericias que nosotros hicimos, que nunca podemos divulgar la información porque, como decía Ana, nosotros lo que hacemos es asesorar a los jueces. Brindamos un medio de prueba que es semiplena y en realidad lo brindamos a los jueces y no a la población. Entonces, estos encuentros que nosotros tenemos y Ana dice, bueno, a ver que la gente participa, también es un poco para desmistificar el rol del psicólogo forense y quiénes son psicólogos forenses y quiénes no, y que muchas veces la población en general tiene información errónea de lo que hacemos o del trabajo que se hace. Hace como 2 meses en un precongreso de APU, una colega que estaba comentando un trabajo de una psiquiatra forense, dijo que en realidad nosotros hacíamos evaluaciones en 15 minutos. Y realmente no es así. Muchas veces somos criticados porque hacemos cosas a la apurada, y sí hay cuestiones que tienen que ver con términos judiciales y con plazos judiciales de urgencia, pero eso no quiere decir que nosotros hagamos cualquier cosa. Digo, creo que el instituto se ha forjado en base a la ética como norte, el trabajo a pulmón, porque lo que nos faltan son recursos materiales, pero recursos personales creo que estamos a la altura de cualquiera. Sí. Que es algo que me parece que hay que destacar, que no nos quedamos atrás, los que tenemos formación en psicología forense en el Uruguay, y que en realidad, como les decía, a veces se distorsiona un poco, ¿no? Esto de, yo traía esto de que Ana planteaba lo de la prensa, porque no me parece que es menor, no, en base a uno de los derechos un poco que hay que pelear, y que a veces es una especialidad sumamente rica, muy gratificante, muy desafiante, pero que es bastante invisible. Y eso es una realidad, ¿no? Porque... sí. Perdóname, Ana, que te corté, que estaba... No, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, está. No es menor, no, lo del interior, ahora que tenemos colegas conectados. No, y no es menor también que integremos un departamento médico-criminológico. No logramos todavía tener nuestro departamento, y eso que lo vengo pidiendo hace muchísimos años, porque de hecho, al ser la primera, fui como marcando las formas de trabajo en los primeros años y después compartiendo con colegas, pero no logramos todavía salir de la hegemonía médica. Es un psiquiatra el director, y la psicóloga es yo estoy como subdirectora. Cuando cumplo la misma función, porque coordino, igual que ella coordina los psiquiatras y yo los psicólogos, pero la hegemonía médica todavía sigue. Sí, seguimos. Del 2008, cuando se descentraliza el ITF. 2008, y se crean los nombramientos de psicólogos del interior. Que está en concurso, o bueno, terminó el concurso y en cualquier momento son los nombramientos. Ya son, en esta semana siguiente. Bueno, acá, Ana, te pasé. Bueno. ¿Quiénes son los peritos psicólogos forenses? Sí, yo voy a plantear un poco cuál es el rol que se asume en el Poder Judicial, que justamente ya hablamos de los peritos forenses, también en la selección de actores jurídicos, que esa es una rama que fue muy importante, porque a mí me permitió, al entrar en el Centro de Estudios Judiciales, conocer otra realidad y trabajar desde el vamos con ministros, fiscales, porque el Centro de Estudios Judiciales al principio era un colegiado donde estaba el ministro de corte, estaba ministros de tribunal, estaba por la Facultad de Derecho el doctor Vescovi y estaba por el Fiscalía el fiscal de corte. O sea que era un equipo que fue reglando, porque en ese momento, en el 1988, se pone el nuevo Código General de Proceso de Familia y el Código Civil,
cambia todos los procedimientos y hay que hacer una selección de 100 jueces. Entonces, la primera experiencia que yo tuve laboral, jurídica, que fue que le preguntaron qué psicólogos a Juan Carlos Carrasco, qué psicólogos serían los más apropiados para trabajar en esa organización, en el Centro de Estudios Judiciales. Y dijo, los psicólogos forenses. Entonces entramos por facultad al Centro de Estudios Judiciales, porque éramos docentes de facultad en ese momento. Y para mí fue una inserción buenísima porque me permitió conocer cómo piensa un juez y cómo llegar a hacer el dictamen de acuerdo a las características y a entender. Y bueno, me tuve que formar en laboral también en ese momento, con gente que de mi generación que se dedicaba al laboral. O sea, las inserciones son miles. Por eso también mi rol de docente en el Centro de Estudios Judiciales, que no solamente yo, son varios colegas que han participado como docentes, peritos, psicólogos forenses, dando psicología jurídica y específicamente psicología forense, pero aplicada a casos. Por lo tanto, yo no trabajaba sola al dar las clases, las daba con jueces. Y eso implicaba que también trabajara como psicóloga forense con jueces. Fue muy rico toda esa etapa. Y los compañeros la están haciendo también. De otra manera, la están haciendo. Cada uno con su impronta, con su manera de inserción en el equipo. Pero Miriam también la está haciendo. O sea que creo que los roles pueden ir cambiando. Y hay un rol que sí tenemos que desarrollar, que es en el área del testimonio. No hay psicólogos que en este momento, dentro del Poder Judicial, peritos forenses, se dediquen a la psicología del testimonio en exclusiva. Después vamos a ver qué es lo que hacemos nosotros con el testimonio, pero nosotros no somos testigos, ni podemos evaluar un testimonio sin tener las herramientas necesarias. Nosotros somos peritos forenses. Y eso implica, que fueron lo que me preguntaron últimamente, bueno, ustedes con la nueva ley, con el CPP, el psicólogo tiene la función en penal de asesorar al juez en testimonio. Y el juez puede solicitar que ese técnico sea un perito forense. Nosotros no estamos preparados, no estamos formados, cuando en el mundo hay todo un equipo que trabaja específicamente en asesorar en testimonio, que es otra rama, que no es hacer pericia. Por lo tanto, si yo tengo que destinar peritos en este momento a esto otro, no tengo, porque no dan abasto el equipo que tenemos. Por eso nosotros tendríamos que duplicar o triplicar el equipo que tenemos. Por eso es tan importante el desarrollo de esta área en Montevideo y sobre todo en el interior. El año pasado, ¿cuántos cargos subieron para concursar? 10. ¿Cargos? Ahora 5. Y ahora se pidió 39. Bueno, esperemos que los colegas puedan. Con la nueva ley de género se pidieron 39 cargos. No sabemos. Bueno, pasamos. Bueno, la definición ustedes la conocen. Es ser asesor del juez, tener conocimientos técnicos, artísticos o científicos especiales que aquel que no posee, que es encargado de un tribunal. Y que nosotros tenemos que culminará nuestra pericia como un dictamen fundado. ¿Cómo tiene que ser fundado? Científicamente. Por lo tanto, nosotros nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario para hacer una pericia, salvo, después vamos a ver en qué pericias tenemos que hacer de urgencia. Pero para mí esto es fundamental, porque nosotros tenemos que llegar a un resultado válido y confiable para el juez. Porque si no podemos inducir a error. Y esto es muy negativo porque estamos jugando con la vida y los derechos de las personas. Por eso es tan importante la formación, es tan importante
el compartir con un colega, es tan importante la covisión, porque nosotros trabajamos mucho en la covisión, o trabajar cuando uno ve que está limitado en un caso, por ejemplo, contratransferencialmente yo siento que no puedo con este caso, por cualquier situación. Tengo el colega que va a trabajar conmigo, que vamos a poder analizar, y también la psicoterapia. Yo creo que esto lo tengo que hablar porque se han presentado en este último concurso, para mí tiene que ser excluyente. No se consideró así porque no se puede excluir por una psicoterapia. Pero yo creo que tiene que ser excluyente. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces volcamos nuestros propios problemas, y si no los analizamos o desde otra técnica, si no vemos qué es lo que nos está pasando a nosotros, con este tipo de casos donde ustedes se dan cuenta que trabajamos homicidios, abusos, situaciones límites. Entonces nosotros tenemos que dejar lo nuestro y entender lo que le está pasando a la víctima o al victimario. Porque también tenemos que entender a los victimarios. Entender no es justificarlo. Nosotros vamos a hacer un informe bien fundado de lo que está pasando y por qué llegó a esa situación. Y lo que vamos a develar es el acto. Yo tengo que decir que mi formación es psicoanalítica. Y desde ese enclave jurídico, psicoanalítico, es donde siempre me formé. Si bien yo hice una facultad que era cognitivo-conductual, en el momento que hice mi formación, tuvimos que hacer paralelamente, durante todos esos años, la formación psicoanalítica. Porque yo consideraba que yo me sentía mucho más identificada con el psicoanálisis que con lo cognitivo-conductual. Porque además los test son psicoanalíticos, la fundamentación es psicoanalítica. Y tenemos varios compañeros que son cognitivos conductuales, pero a la hora de evaluar, y tenemos códigos en común, no hay problema desde qué lugar se venga. En psicoanálisis podemos hablar, en cognitivo conductual, y podemos llegar a acuerdos. Pero los informes van a tener una impronta psicoanalítica también. Yo no lo voy a negar. Por eso, tú hablabas de Colombia hoy. Yo quedé horrorizada en Colombia. Yo estuve yendo durante una semana a trabajar en abuso sexual, y cómo se maneja el juicio en Colombia es terrible para el niño. El niño primero le pregunta a un policía, porque ellos trabajan con los fiscales. Le pregunta a un policía, después pasa a psicólogo. Se trabaja desde lo cognitivo-conductual con muñecos sexuados y se le va preguntando al niño toda la situación. Yo creo que los psicólogos trabajaban con mucha prudencia, pero por momentos no podían dar cuenta de lo que estaba pasando con el niño. Después lo enfrentaban con el ofensor. Y otro psicólogo acompañaba al niño en la audiencia. Yo salí, para mí fue terrible. Y esos son los modelos que nos quieren poner acá en el Uruguay, donde los psicólogos estaban totalmente desestimados, donde el juez veía el informe del niño en audiencia con el abusador, mostraban toda la pericia del niño. Para mí eso es una barbaridad. Y esto es lo que nos quieren poner a nosotros y en el código, y nos ponen el modelo colombiano. Por suerte me hicieron ir, me mandó el Centro de Estudios Judiciales a estudiar, a ver cómo. Y tenemos la cámara Gesell en el Instituto Técnico Forense, pero nosotros no vamos a hacer ese procedimiento nunca. Y si tenemos que analizar un testimonio, nosotros no vamos a tomar el testimonio. ¿Por qué? Porque el testimonio es algo
procesal, nosotros no vamos a estar preparados para tomar un testimonio nunca. Porque tendríamos que ser abogados. Y lo que busca un abogado no es lo mismo que lo que busca un psicólogo forense. Sí nos van a dar el punto de pericia al abogado, pero nosotros le vamos a dar la interpretación psicológica a lo que nos piden. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando nos dicen, este modelo es estupendo o este modelo... No. Por eso tenemos que tener una actitud muy crítica y ver de qué se trata, estudiar de qué se trata. No todo lo que viene de afuera es mejor. No, hay cosas muy buenas, pero no todo. Porque nosotros tenemos nuestro propio proceso de asimilación. Tenemos un código que hasta hace poco, el código penal, era otro, era todo por escrito. Y en ninguna parte del mundo había eso. Hay jurados, psicología jurídica en otros países, el estudio de los jurados y de cómo van a incidir en los jurados. Para nosotros no existe eso. Nuestra realidad, tenemos que estar acotados a nuestra realidad y desarrollar nuevas formas, pero con nuestra realidad. Y esto es importantísimo. Por eso hay que estar muy atentos en esta área que ustedes me dicen, yo tengo 40 años en esto, pero es muy nueva para nuestro país. ¿Cuánto hace que ustedes tienen conocimiento de esto? No es algo que lo tengan como claro. Bueno, lo que yo quiero plantearles es que nosotros, las pericias, ¿cómo las hacemos, no? ¿Por qué hablamos de pericias forenses? Nosotros estamos en un encuadre determinado que es la justicia. Entonces, nuestro diagnóstico va a estar basado en este encuadre. Por lo tanto, nosotros utilizamos para trabajar el paradigma de la complejidad. ¿Qué estoy diciendo con esto del paradigma de la complejidad? Utilizamos varias disciplinas, pero respetando cada una. Por ejemplo, en el caso de analizar un serial, ¿no? Vamos a tener que utilizar la criminología, que no es la psicología propiamente dicha. Pero vamos a utilizar los pasos de la criminología, las características, cómo lo plantean, y después le vamos a dar también otra lectura. Porque vamos a ver el serial que tiene que tener más de 3 delitos, que las zonas, la marca que va dejando, la aproximación a las víctimas, eso todo sale de la rama de la criminología. Pero eso no quiere decir que nosotros, a su vez, le demos otra lectura, que también se la dimos cuando tuvimos que hacer el análisis de Goncalves. O sea, es muy importante basarse de otras disciplinas también. Trabajar con asistentes sociales, porque tenemos un equipo donde a veces es fundamental la entrevista de un asistente social que nos da otro elemento nuevo. Yo no me olvido más de una mujer que vino por un caso de incapacidad, que venía bien arreglada, y cómo yo me explicaba esto que ella estaba trayendo, que estaba muy bien todo, pero en el expediente decía que la estaban robando. Ahí trabajamos con la asistente social y la asistente social fue a la casa. No tenía ni un mueble, tenía un cajoncito sentada ahí y un desarrollo que si esto no lo hubiera visto un asistente social, yo no lo veía. Porque ella, con mantener esa familia que le diera de comer, hacía cualquier cosa. Pero su presentación era un falso self. Porque el beneficio de ella, una mujer mayor, ¿no? El beneficio de ella, bueno, el asistente social fue al lugar y nos permitió hacer un diagnóstico confiable. Y yo manejé aspectos de la pericia también social. Como también trabajar con médicos forenses. Es fundamental. Por ejemplo, el otro día tuvimos un caso de un niño, sí, 12 años todavía, sí. Es un niño, de un niño
que abusaba de otra niña de 10 y que tenía erecciones y la penetraba. No. Hablamos con el médico forense y el médico forense nos dijo que era imposible. Por esto. Nuestro informe va con eso también. Si bien nosotros pensamos que no había abuso, pero también tenemos que fundamentarlo desde otro lugar. Y a veces una pericia médica nos permite dar cuenta mejor y fundamentar el dictamen. ¿Por qué? Porque las personas, nosotros podemos limitar su libertad, su patrimonio, sus derechos con un informe. ¿Qué pasa? Nuestros informes no son vinculantes al juez. Pero para apartarse, el juez tiene que dar una razón fundada. O sea que son importantes. Si uno lo ve, el juez se aparta. Pero no puede apartarse de todo. Perdón, Ana, ¿cuántas veces te pasó que un juez se apartara del dictamen tuyo? Muchísimas. Caso de pública notoriedad, María. ¿Saben quién es? Creo que nadie. Aunque hubo violencia doméstica, pudimos probarlo. Digo, estas cosas nos pasan, pero nosotros tenemos que tener claro que nuestro informe tiene que tener la mayor cantidad de elementos que permitan al juez tomar una decisión. Porque nos pasan muchísimos informes para hacer. Miriam, tú lo sabés. Sí. Y por eso es que necesitamos mucho más en el equipo, mucha más gente en el equipo. Y trabajamos también mucho con los niños y adolescentes también, que a veces depende de nuestro informe con quién va a vivir o si va institucionalizado. Es muy difícil. Que ustedes también lo tienen, ese mismo, cuando van a la consulta médica o van a la consulta psicológica en las sociedades médicas, que hay todo un protocolo, también tienen que trabajar como psicólogos en esta área, asesorando jueces. También, hablando un poco de la formación, un poco de la formación también respecto a otros colegas, tiene que ver con esto de que nosotros trabajamos con los colegas del equipo multidisciplinario, que son los psiquiatras pediátricos, los asistentes sociales, los médicos legistas, que hacen las constataciones de lesiones y las autopsias, sino que también trabajamos a través de informes con organizaciones fuera del Poder Judicial, INAU, ONG, MIDES, etcétera, y con psicólogos clínicos, psicoterapeutas, ¿no? Y entonces en realidad también para esos colegas es bien necesaria la formación en este ámbito, ¿sí? Porque no es lo mismo presentar un informe o trabajar a puertas cerradas que presentar un informe o trabajar para la justicia, donde eso pasa a ser un documento público, donde queda abierto a el juicio de terceros, ni que hablar de lo que puede ser los periodistas, porque 2x3 salen nuestros informes en la televisión, algunos programas, y entonces en realidad uno también tiene que no solo valorar a la interna la formación como forense, sino con todos aquellos actores, psicólogos o de otras ramas, de otras especialidades, que nos ayudan también a entender en territorio o en la cotidianeidad a los periciados que nosotros vemos en los procesos judiciales, ¿no? Entonces digo, a veces esto de entender las leyes, entender la dinámica, entender cómo son los procesos judiciales, o qué pasa dentro de un juicio o en audiencia, es bien interesante para otros colegas también que no son forenses, porque justamente... Sí. Pasemos a la otra. Bueno, ¿cuál es nuestro marco legal? Un psicólogo forense tiene que manejar el marco legal. Tiene que estudiar la Constitución de la República, tiene que estudiar los códigos y los de procedimiento, que son importantes porque ahí está la definición de perito, ahí está la definición de cómo trabajamos, ahí está nuestro marco muy claro. Y ahí está también cómo los jueces tienen que tomar los testimonios y qué elementos necesitan de nosotros para asesorarlos. Por ejemplo, un niño
de 10 años puede dar un testimonio o no? ¿Está preparado o lo vamos a revictimizar? También eso nos pueden preguntar. Que eso no quiere decir psicología del testimonio, que es otra cosa. También las leyes son fundamentales. Por ejemplo, la 17.514, que fue la ley de violencia doméstica. En la propia ley está el punto de pericia que nosotros tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver qué tipo de violencia es, ver qué tipo de tratamientos hacer una valoración de riesgo. En la propia ley está lo que debemos hacer y cómo debemos trabajar. Ya la ley 17.514 solo ahora de violencia doméstica es para hombres y para adolescentes hombres. Ahora salió la ley integral de violencia contra la mujer, o sea, de género. Entonces, es una ley mucho más amplia, mucho más rica, donde en todas las áreas se estudia dónde la mujer es denigrada y se atenta contra su integridad. Es muy interesante esta nueva ley, pero como ustedes saben, implica otros tiempos en todas las áreas, porque es en penal, es en familia, es en civil, en todas las áreas. Entonces se necesita hacer la pericia en 72 horas. Esto es imposible para un equipo como el que tenemos. Por eso también se están solicitando mayores recursos para poder hacerlo. Y a veces no se puede hacer las pericias de urgencia. Si ustedes piensan, sí se tiene que empezar una pericia de urgencia, pero si ustedes piensan que necesitan mayores elementos, no la entreguen. Hasta no estar seguros o seguras de que tienen un dictamen confiable. Yo siempre digo, yo empiezo a pensar, bueno, ¿cómo voy a hacer este informe? ¿Cómo lo voy a sacar? Todo. Y llega un momento que se me hace el clic. Bueno, acá creo que voy por un camino donde voy a elaborar. A mí me lleva muchos días en este momento hacer un buen informe. ¿Por qué? Porque lo veo varias veces. Claro, yo estoy viendo los casos de mayor complejidad. No estoy viendo... Y necesito pensarlo también. Si bien los cánones del instituto es terminar un caso y entregarlo, uno puede decir que esto no lo puedo entregar porque no lo puedo fundamentar todavía. En ese sentido, no sé si te acordás, pero hace muchos años, trato de hablar alto, hace muchos años estaba con una colega trabajando en el Instituto Montevideo haciendo una pericia y era de daño psíquico que estábamos supervisando con Ana. Y entre las dos colegas que actuamos en ese caso no teníamos un acuerdo, que puede pasar. Y como no teníamos un acuerdo, como yo digo, pusimos como esto en stand-by, en el freezer, lo supervisamos, lo analizamos, lo covisionamos, se lo presentamos a Ana, y cuando tuvimos un medio camino y una decisión tomada, bueno, lo presentamos. Pero nos tomamos el tiempo para hacerlo. Hay personas que creen que en realidad, por ejemplo, hablando de lo que puede ser una autopsia psicológica, uno puede hacer una autopsia en 48 horas, cuando en realidad a veces nos ha llevado muchísimo tiempo, meses presentar casos complejos. Entonces hay que tomarse el tiempo, ¿no? Por más que sea de urgencia, como yo siempre digo, y el psiquiatra que trabaja conmigo, bueno, hay urgencias que son judiciales, legales, pero no hay una urgencia clínica. Y eso me parece que hace al trabajo y al norte del trabajo y a poder poner en los dictámenes cuestiones científicas, ¿no? Y cuestiones que en realidad ya no son desde la hipótesis, porque en facultad a veces estábamos muy acostumbrados a trabajar desde la hipótesis, pienso, digo, me parece, y acá no es así. Y entonces en realidad uno tiene que poner certezas, ¿no? Las hipótesis y las vamos a ir desarrollando y vamos a hacer el método de estrechez. Vamos a ir estrechando
los resultados hasta llegar a algo que nosotros consideramos válido. Por eso hicimos toda una metodología, que bueno, esto no voy a hablar de esa metodología, para trabajar los casos. Bueno, tenemos los tratados internacionales también, porque son muy importantes a la hora de cuando hay vacíos legales, que podemos utilizar algún elemento de las leyes, de los tratados. Bueno, para nosotros fue fundamental, perdón, y yo trato de gritar, pero no es así, no es lo mismo, que las dos además hoy estamos con un estado gripal. Sí, tenés razón, estás como al borde de la temática, digo, ¿no? No, iba a decir un poco de justamente los tratados internacionales en cuanto a la niñez, ¿no? Que para nosotros fueron absolutamente imprescindibles a la hora de tratar hoy con niños que son sujetos de derecho, ¿no? Que antes eran objeto de derecho, venían con un asesor de los padres, lo veíamos a través de los padres, y hoy en realidad tienen su propio defensor, o sea, cambió radicalmente, se presentan en los procesos, están en las audiencias, o sea, el tratamiento del niño en la justicia ha cambiado de forma radical. Cuestión que en el 30, en el 34 no era. Y también tenemos un código que era bien viejo, es el Código Penal. Sí, y ahora tenemos un Código de Proceso Penal nuevo, donde en realidad nos pone, hablando de desafíos, en audiencias de juicio oral. Ya no con un dictamen escrito, que sí se va a realizar, pero al psicólogo frente a la justicia teniendo que en realidad poder verbalizar y explicitar cómo llegó, por qué métodos, qué procedimiento, las conclusiones que arribó en el dictamen. Si no, no tiene validez, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo? El juez se entera por el psicólogo del dictamen en audiencia. No puede tener acceso al informe si no es en audiencia. Y esto es algo nuevo para nosotros. O sea que ustedes, si en algún momento los llaman como peritos, de parte, al no pertenecer al Poder Judicial, van a tener que hacer lo mismo, presentarse y el dictamen oralmente. Bueno, pasamos a la siguiente. Voy a plantear un poco el tipo de pericias que hacemos y que son en penal, como ya dijimos, con el nuevo Código General de Proceso Penal, que cambió toda nuestra inserción, pero todavía queda lo del antiguo y por escrito, que también lo estamos haciendo. ¿Qué implica? Que trabajemos con los victimarios, que trabajemos con las víctimas y que trabajemos en autopsia psicológica. Estos son los tres tipos de pericias que hacemos. Con el victimario lo que nos piden es un diagnóstico de personalidad, para ellos determinar la imputabilidad o peligrosidad. Peligrosidad es un término que ya no lo utilizamos, nosotros no hacemos futurología, lo que vamos a plantear los rasgos de personalidad, y sí, hay una compulsión a la repetición en esa historia, pero no vamos a trabajar el término como tal. De cualquier manera, lo que trabajamos es mucho la personalidad y cómo está vinculado con el delito. Siempre ustedes tengan claro que en penal o en cualquier otra pericia, siempre vamos a tener que unir la personalidad y por qué sucede lo que sucede. En penal vamos a analizar el delito como un acto. En familia vamos a ver cómo lo trabajamos, pero por eso vamos a ver, y vamos a ver también a las víctimas, que trabajamos la víctima entendiendo. Muchas veces nos piden indicadores de trauma psíquico, no lo ponen así, nos piden indicadores de abuso sexual, que nosotros llamamos, hay una gran discusión entre la palabra indicadores, pero bueno, elementos que den cuenta de un abuso sexual. También se utiliza relato, pero el relato no como testimonio, sino para ver las concordancias que tienen con la situación abusiva. Vemos la dinámica familiar y nosotros tenemos un protocolo para ver a las víctimas también, que no lo voy a desarrollar acá.
Bueno, tenemos las pericias en familia. En familia cambiamos totalmente. Al principio nos venía el caso a cada uno de los psicólogos. Esto hace muchísimos años. Pero hicimos todo un enfoque vincular. Cambiamos nuestra forma de trabajar en familia y utilizamos, venían los argentinos a darnos clases, Isidoro Berenstein, Janine Puget, antes que se formara AUPCB, a trabajar cómo hacer un diagnóstico pero desde un enfoque vincular. Hay gente que trabaja en sistémico y también maneja. O sea, que nosotros trabajamos aspectos de personalidad, pero a su vez, inserto en una familia, vemos también la historia familiar, si hay un niño, la anamnesis de ese niño, cómo entra en la familia, y vamos a trabajar temas como tenencia, vamos a trabajar visitas, vamos a trabajar pérdida de patria potestad, vamos a trabajar adopción, y con la nueva ley de restitución internacional creada por el doctor Pérez Manrique hace unos años, vamos a trabajar también en esos temas que los plazos ahí son acortadísimos. A pesar de todo, tratamos de hacer la pericia en los tiempos, que hay que hacerlo, pero eso implica también que a veces no se puede llegar a un diagnóstico certero, y no fue en el caso de la niña. En el caso de la niña, la violencia general y sistematizada, el abuso sexual era mínimo frente a todo lo otro. Le estoy hablando de un caso que fue pública notoriedad porque leyeron todo mi informe. Lo pasaron por todos lados. Por todos lados. O sea, no es el caso, pero a veces es muy difícil. No se puede hacer un diagnóstico de abuso sexual con una sola entrevista. Y esto ténganlo claro, porque no permite. Lo que sí, ya había terapeutas en este caso que ya estaban trabajándolo por otro lado. No sé. Ya no voy a hablar más de este tema, pero fue muy público. Bueno, adolescentes infractores, ya no lo hacemos nosotros, salvo si el juez pide una pericia previa a la primera audiencia, antes de la formalización, si no lo hace el INISA. El INISA tiene la obligación de hacer un informe para evaluar al adolescente, que tiene que verlo psicólogo, médico, asistente social, y hacer un informe al juez sobre las medidas socioeducativas y el seguimiento del adolescente. Eso ya no lo hacemos, antes lo hacíamos. Hasta muy poquito. O sea que solamente haríamos si, por ejemplo, nos piden alguna situación antes de hacer la primera audiencia de formalización. Después veríamos la parte de laboral y civil. Civil lo que hacemos es daño psíquico. Es lo que hacemos. También me olvidé de poner ahí la parte. No, violencia doméstica es de urgencia, o sea que es en familia especializado, es distinto. Me olvidé de ¿dónde estaba Díaz antes? Crimen organizado. Porque trabajamos con el doctor Díaz muchísimo en autopsia también. En crimen organizado también hacemos pericias. Hacemos de trata, de situaciones graves, de narcotráfico. Hemos tenido que trabajar, pero son pericias también muy complejas. Por lo tanto, Miriam participaba de este equipo de trabajo, que ahora ya no la tengo conmigo, pero bueno, trabajaba en este equipo. Ahora lo que hacemos es que muchas veces la gente del interior, cuando tiene este tipo de casos, viene a Montevideo, trabaja un poco allá y trabajamos en Montevideo con algunas entrevistas claves. Porque también seguimos trabajando para crimen organizado. Bueno, civil, daño psíquico, y laboral, acoso laboral, moving, tenemos todo esto, que son tiempos mucho más cortos, que también muchas veces llaman, que nosotros hacemos una segunda pericia, nos piden una segunda opinión, y llaman a peritos laborales también, que es muy importante, porque conoce toda la dinámica laboral y puede dar cuenta mejor de estas situaciones a veces. Bueno,
y después, bueno, laboral civil, que ya lo dije, y después tenemos de asesoramiento directo al juez, que es este tipo de pericias, que hay que hacerlas en la urgencia, donde el juez necesita, por ejemplo, en violencia doméstica y ahora con esta nueva ley de género, para erradicar la violencia contra la mujer, vamos a tener 72 horas y hay que asesorarlo directamente antes de una audiencia. Y este es un problema. Vamos a ver cómo lo trabajamos. Siempre lo hemos trabajado. Porque cuando nos vino la ley de violencia doméstica, no las tenían que hacer los forenses. Había un grupo del MEC que se había contratado a tales efectos. Como no había dinero, la tuvimos que hacer nosotros. Y en ese momento eran 10 días para contestar los informes. No me acuerdo, ahora tenemos... Sí, seguimos con 10 días en realidad, porque las 72 horas todavía no corren. No. Por lo tanto, lo que nosotros consideramos pericias de urgencia, lo que nosotros psicólogos forenses consideramos pericias de urgencia, es cuando está en riesgo la vida de las personas. O cuando un niño es maltratado, o cuando vive una situación de violencia familiar y de abuso en el medio. Si la persona no vive y es un tercero que vive, bueno, tenemos otros tiempos. Pero los tiempos que tenemos que darnos en una situación grave son inmediatos. Por ejemplo, el otro día está llegando ahora el tema de... Antes era el de la ballena azul, ahora está llegando el tema de Momo. Sí, Momo es... ya no llegó al forense. Por eso, la clínica forense es la clínica de la incertidumbre. No hay todavía respuestas en temas que nosotros previamente... Por ejemplo, si yo les hablo cambio de sexo hace 30 años... Bueno, fue las pericias que tuvimos que hacer. Cuando yo les digo un travesti que pide la tenencia. Ahí me desestimaron la pericia, ahí me la desestimaron. Claro, cuestiones impensables. Porque... Era impensable para un juez darle a un travesti una tenencia. Cuando estaba fundamentada y que era muy importante porque estaban viviendo con una madre psicótica y el padre se había enamorado de un travesti, una mujer. Porque las facies sí, pero tenía un pene. Sí, ya lo sé. Tan importante, Ana, el tema de poder estar familiarizados con trabajar en equipo y con trabajar con abogados, con jueces, porque trabajamos codo a codo todos los días. Y en realidad la formación es bien diferente, una formación humanista, una formación basada en el conflicto, ¿no? Entonces, en realidad, los jueces son los que nos solicitan los puntos de pericia, son los que leen los dictámenes, son los que en realidad después nos preguntan en audiencia, y en realidad, bueno, la vez pasada me decía un juez que justamente iba a estar subrogando penal. Bueno, Miriam, todo bien acá, porque yo lo asesoro a él, pero cuando vayamos a penal, ni te conozco, ¿no? Porque están en ese rol, ¿no? En el rol de preguntar, de ser incisivos, de no importa quién estés, o si perteneces o no al instituto, porque ya traspasamos esa barrera y vamos como peritos, y acá lo que importa es los fundamentos que están presentes en el informe y la validación de ese informe y los conceptos que ponemos. Ya no importa si hace cuántos años estás, si tenés 40 años en el Poder Judicial o no, importan otros tipos de cosas. Por eso realmente creo que trabajar en equipo, estar formados, conocer de leyes, trabajar codo a codo con abogados y conocer también cuál es su experticia, no es menor para los psicólogos. Para nosotros es importantísimo. Para nosotros es importantísimo, por eso tenemos que trabajar directamente. Y nuestra función también es formativa. Ellos nos forman a nosotros y nosotros los formamos a ellos también. Y tenemos una dinámica que es muy buena. Cuando uno llega a un juez o cuando llega a un fiscal o cuando llega... El caso de Rivera, que fue público y que... Trabajamos codo a codo con el fiscal, con las fiscales. Y la angustia de esas fiscales fue increíble en el caso. Y trabajamos juntas. Éramos todas mujeres. Pero trabajamos juntas. Yo participé, aunque yo no tuve que ver los casos, pero trabajé porque hicimos ateneos. Son casos muy dolorosos.
Y un perito solo no puede. Por eso yo hablo tanto de la necesidad de trabajar en equipo. Alguien que no pueda trabajar en equipo no puede entrar al forense. Porque necesita del compañero también que lo sostenga, que lo acompañe, porque es muy difícil los casos que vemos. Bueno, seguimos. Bueno, sí, ya la evaluación de riesgo, ya está. Bueno, la ética. La formación en esta Sí, área, que esto ¿no? ya lo habíamos visto, pero sobre todo creo que la actitud responsable que tiene que tener el perito frente a todas este tipo de situaciones y seguirse formando constantemente y cuestionarse, porque uno ve un caso hace 10 años y lo sigue viendo y lo sigue reformulándose. Ay, ¿cómo lo había puesto? Y si lo hubiera puesto de esta manera, hubiera cambiado el... Estamos muy emparentados con los jueces también, porque siempre estamos teniendo un pensamiento también desde el derecho, pero por suerte no somos decisores. Por suerte. Si bien damos los elementos, no decidimos por las personas. Y esto es algo que nos discrimina también. Por eso tenemos que salir de esas situaciones de un supuesto saber o revictimizar. ¿Por qué? Yo planteaba tanto lo de la niña. Pues yo podía haber seguido investigando a la niña, pero la niña se hizo caca cuando yo empiezo a trabajar más profundamente lo del abuso. ¿Yo tengo que seguir esa pericia? Cuando yo constaté que había estado siendo agredida hasta el punto de llegar a la psicosis. No. Y esto que quede en la coordinadora, que no trascienda y que no mañana no salga a la prensa. Y sí, y estas cosas yo las dije en audiencia. Por eso es que la juez configuró la violencia doméstica, pero estas cosas pasaron. Esto de la formación continua, Ana, también. Fundamental. Yo sigo estudiando día a día y trato de ver los desarrollos y vamos a tener que seguir estudiando toda la vida como cualquier profesional. Y si hay un desarrollo nuevo, todas estamos expectantes. Ay, pásamelo, así lo leo. Y este es el equipo que tenemos. Y esto es lo que nos gusta. Estar totalmente empapados de lo que está pasando y de lo que está pasando en el mundo también. Es fundamental. Porque además, ustedes ven todos este tipo de casos, nos lesiona el psiquismo. Por eso yo voy a plantear de que es tan importante una vida feliz del psicólogo forense. Ustedes no saben, es necesario, porque si no, no lo aguantamos, nos volvemos locos. Te voy a pedir licencia, Ana. ¿Sí? Sí, hay que tomarse las licencias, hay que disfrutar de la familia, de las parejas. Fundamental. Y no es menor también tener... No es menor. Un ambiente continentador de amigos y de familia, cuando uno hace estos casos y a veces se los lleva a la casa y en la familia saben que uno tiene casos que están siendo públicos y que no preguntan, que apoyan, porque nosotros no podemos trascender la información, y esto de la formación continua, de la psicoterapia, de poder decir con esto no puedo y pasárselo a un colega, trabajar de a dos. Siempre Ana en el instituto ha fomentado el trabajo en duplas. Yo trato de trabajar en penal en duplas, en todas las demás materias yo trabajo sola por un tema de que me manden más gente, porque hay mucho volumen. Pero hay cuestiones que en realidad uno se las plantea a la hora de trabajar. Esto que decía Ana, bueno, poder tener otro hobby o algo que a uno lo haga feliz. Bueno, a mí me gusta dar clases, entonces, bueno, volcarse a cuestiones también para equilibrar, ¿no? Porque en realidad es un trabajo muy estresante, que en realidad dentro del Poder Judicial, yo siempre digo, es un trabajo de por vida, porque es un cargo público, un cargo presupuestado. Digo, la mayoría de los que trabajamos ahí lo hacemos porque nos gusta, porque en realidad tenemos una adhesión a la tarea muy grande. Si no, no estaríamos trabajando en el forense por un tema estrictamente de dinero.
Y entonces en realidad uno tiene que buscarle, ¿no?, las vueltas al trabajo. Esto me pasa con mis colegas, nosotros hacemos reuniones de equipo permanentemente, trabajamos con los jueces permanentemente, cada 2 meses hacemos reuniones con los fiscales, con los psiquiatras, los médicos legistas. No perdemos de vista esto de estar juntos y poder compartir los casos, porque trabajar en solitario, esto que a veces nos enseñan mucho en facultad, no va más. O sea, esto es de trabajar puertas abiertas con otro colega desde la interdisciplina o desde la multidisciplina, si no se puede, pero desde la crítica permanente y la formación constante, seria y ética, ¿no? Claro, es muy importante todo esto. Yo me he abierto mucho acá, a veces trato de no plantear todas estas cosas, pero bueno, yo me siento muy cómoda en esta casa y muy cómoda con todos ustedes porque somos colegas y estamos trabajando en lo mismo, si no es lo mismo, en la misma materia, pero somos todos psicólogos y sabemos de qué estamos hablando. Por eso es tan... Bueno, está. Bueno, esto, que quedamos muchas veces para el juez ubicados en un supuesto saber, y nosotros muchas veces no sabemos de qué se trata. Tratamos de entender, tratar de darle el sentido, pero no sabemos. Sí vamos a saber en la medida, como decíamos, desde un saber conjetural, de hacer las conjeturas, de hacer hipótesis, de hacer estrechamientos y llegar a ese dictamen. Esto ya lo hablamos, ¿no? Necesitamos contar. Bueno, y esto es un poco lo que nosotros estamos haciendo con los testimonios, pero ese desarrollo se lo dejo a ustedes. Porque lo que hacemos es, en una pericia, es ver leer el texto. Porque hay una cosa que es fundamental, que yo no lo dije hasta ahora, que la lectura del sin la lectura del expediente judicial no podemos hacer una pericia. Es fundamental la lectura de todo el expediente judicial. Ahí empieza nuestra tarea. Podemos leerla en la primera entrevista, antes de la primera entrevista, o en la segunda si no queremos, este caso que es tan sonado, no queremos tener saber de antemano, estar en una actitud mucho más de expectativa. Bueno, podemos no leerlo, pero ya en la segunda, para llenar los vacíos. La lectura del sin expediente judicial no podemos hacer una pericia. Y esto es así, porque ahora les mandan oficios donde le piden una pericia. No se puede hacer. Hay que instrumentar. Nosotros somos parte de un proceso judicial. No somos alguien que va a investigar ese proceso. Y esto es algo fundamental que hay que tenerlo siempre en cuenta. Sin el expediente no hacemos la pericia. Sin punto de pericia no lo hacemos. El juez nos tiene que decir qué es lo que tenemos que investigar. Y ahí nosotros vamos a tener la metodología a emplear. Vamos a hacer una estrategia dentro de un encuadre totalmente distinto. Porque nosotros para recibir un paciente en el consultorio no necesitamos la historia previa, pero acá sí. Porque si no, no sabemos qué tenemos que investigar. Por lo tanto, es fundamental saber de qué se trata. Y bueno, entonces, nosotros hacíamos una metodología, estudiamos mucho la metodología, hacemos la lectura previa, entrevista abierta y después semidirigida. ¿Qué es lo que hacemos? Igual no es una entrevista abierta totalmente, porque nosotros en una primera entrevista preguntamos por qué viene la persona. Y ya ahí ya estamos pautando la entrevista. Porque él sabe que está en un encuadre, en caso penal, en un encuadre donde se está esperando de él determinadas respuestas. O sea que no es ingenua nuestra pregunta. Pero vamos a entender por qué está acá y vamos a darle un sentido. Y después sí, en la segunda entrevista vamos a hacer algo más semidirigido. Donde vamos a llenar aquellos vacíos como en la clínica. Pero esta forense siempre va a tener que tener un sentido. Y ese sentido va a estar vinculado con el objeto de la pericia
o el punto de pericia, como lo quieran llamar. Siempre va a estar vinculado. Por lo tanto, una cosa va a depender de la otra. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Observación de conductas en la entrevista, lenguaje, gestos, grado de ansiedad, características de la personalidad. Esto es lo que vemos. Y el informe final de estos criterios es lo que se llega en psicología del testimonio, que nosotros todavía no estamos preparados. Por eso, lo que nosotros manejamos es al juez si ese relato es concordante con los hechos y con lo que nos relata el periciado. Y además vamos a tener técnicas como Roger, que nos va a dar elementos, o otras técnicas también que nos van a permitir acercarnos más a esa personalidad. Y yo no me olvido más, uno de los primeros trabajos que hicimos en facultad para los estudiantes, para llevarlo, era el primer caso clínico que llevamos forense a facultad, era el caso de que en el Roger no nos salió nada. Era una persona, era un periciado psicótico, un joven de 20 años, ¿y saben dónde aparece todo el delirio? En el TAT. Y si no lo hubiéramos aplicado en el TAT, y ahí hicimos todo un trabajo fundamentando por qué eran importantes las y poner otra técnica cuando una técnica nos estaba dando algo, fallos, porque estaba manejando la entrevista, porque no quería que saliera el delirio. Y es tan rico ese caso, que después yo lo reformulé muchísimas veces, porque a la luz de otra formación que tuve en la clínica M.H. Garbarino y desde la teoría del ser, lo reformulé también, una y otra vez. Casos riquísimos, que nos dan la posibilidad de seguir investigando toda la vida. Esto es lo que decimos. Ana, nos quedan pocos minutitos. No, ya cerramos. Vamos redondeando con el tema del informe y... No. Yo puedo hablar ahora. Ya lo sé. Por eso... un próximo encuentro. Obvio. No, bueno, pero no me preguntan, no han hablado. Bueno, pero capaz que abrimos un poco a ver si... Por eso, yo quiero que pregunten, que hablen ustedes, porque si no... Acá hay gente que ya se presentó a los concursos, que ya está por ser, Yo no quiero espero, con el dedo. que espero que sean compañeros nuestros dentro de poco, ¿no? Sí, claro, obvio, más que bienvenidos. ¿No? Bueno, ¿alguna pregunta o algo? Nadie quiere hablar. ¿No? ¿Están como tímidos? ¿Quedaron las cosas claras? No, yo para... ¿Sí? ¿Y los colegas del interior? Yo lo miro. Sí, Domingo dice, ¿cómo planteas la confidencialidad cuando se solicita informe desde el Poder Judicial y el abordaje que hemos establecido con la persona terapéutico? Cuando es un psicoterapeuta y le piden un informe de su paciente al Poder Judicial. Él puede negarse totalmente si no hay una situación que él tenga que, por ética, develar cuando está en riesgo la persona, puede negarse a declarar en un juicio, porque tenemos el principio de confidencialidad. No así los forenses. Los forenses tenemos levantado el secreto profesional, pero no tenemos que dar más información que el punto de pericia. Porque el otro día, yo comenté esto, que nos pidieron que develáramos todo el material clínico de una persona y que lo iba a evaluar el abogado. Por supuesto dije que no. El juez nos quiso intimar a que lo diéramos y le dije que yo por escrito iba a informar que desde el código de ética, que no lo podemos romper nosotros, que el periciado tiene derechos humanos. No hubo problema. Nosotros hoy no hablamos, pero en realidad nosotros justamente trabajamos desde el Pacto San José Costa Rica, priorizando obviamente los derechos humanos de
todos los justiciables. Y acá entra a la persona que está en penal, que no entra con grilletes, que las personas ajenas a la entrevista quedan afuera, que no se hacen más entrevistas de las necesarias para no revictimizar. Digo, eso me parece que era bien interesante. ¿Hay otra pregunta? No, Laura de los Santos dice todo muy interesante, pero mucho para una sola instancia. Es verdad. Es verdad. ¿Alguien que quiera aportar o preguntar? Sí. Hay que animarse. Nosotros estamos las dos engripadas acá. Pero nos gusta. Bueno, buenas noches. No, para consultar, si uno quisiera empezar a formarse en lo que es psicología forense, partiendo de la base de lo que se vino conversando en la charla, que es como bastante difícil acceder a lugares, digamos, confiables como para iniciarse un poco en ese camino, ¿hay algún instituto o algún lugar donde recomienden de alguna forma formarse, valga la redundancia? Hay poquísimo acá en el Uruguay. Miriam es muy confiable. y los compañeros forenses que están dando, no conozco los programas. El único que yo conozco es el de Miriam. Ay, no. Bueno, les cuento que Durante muchos años, acá en la coordinadora di los cursos de psicología forense en introductorio y después en el de profundización. Después fui anual para los pobres que no querían un año, eran 2 años obligatorios. Y hoy la coordinadora también tiene un curso introductorio, ¿no? Yo ya no lo estoy dando, lo está dando otra colega, tendría que averiguar. Pero bueno, en ese caso, yo siempre digo que uno tiene que solicitar el currículum, tiene que solicitar referencias. La psicología forense en el Uruguay es algo que está de moda, por desgracia, ¿no? Está de moda, por lo cual a veces pulula mucha información distorsionada, y entonces en ese sentido nosotros en la coordinadora esta charla, este ciclo de conferencias que va a haber son organizadas en la Comisión de Psicología Jurídica y Forense. Nosotros en realidad nos reunimos una vez por mes, los jueves. Pueden llamar, yo la coordino, pueden hablar conmigo, o pueden enviar algún comentario, o pueden venir personalmente, o pueden llamarme por teléfono, mandarme un mail, cuando ustedes encuentren que algo les puede interesar. Y bueno, si nosotros tenemos referencias, los podemos orientar perfectamente, así ese curso está habilitado, si en realidad, bueno, si lo conocemos, porque digo, hay muchas cosas que nosotros no conocemos, pero creo que la formación seria es importante, y formarse con gente que haga la tarea. Que sean forenses. Que sean realmente forenses, que estén cumpliendo la tarea, que en realidad tengan experiencia en este rubro. Y uno capaz que tiene mucha experiencia, pero la parte docente, o esto de la transmisión, porque yo siempre digo, yo no soy docente, yo digo, lo transmito desde la experiencia. Esto es bien importante, porque esto es un compartir, y un compartir desde el trabajo diario, ¿no? Y es abrirse a los demás colegas. Me parece que bueno. Dice, hola, buenas noches. Quisiera comenzar a informarme un poco más sobre la temática. ¿Hay alguna bibliografía que puedan recomendar como para introducirnos un poco más en el tema? Hay una cantidad de tratados y habría que... como para introducirme en el tema. Yo lo que puedo decir es que dentro de la coordinadora, ustedes... voy a pasar un chivo, que es que dentro de los objetivos este año de la comisión es formar y ayornar la biblioteca con elementos y con bibliografía jurídica forense para todos los socios. Así que nosotros estamos haciendo una campaña de solidaridad de las instituciones, exacto, que donen propios o instituciones para poder fortalecer lo que es la coordinadora. Así que bueno, acá en la coordinadora hay material, esperemos que haya mucho más, pero bueno, también en realidad pueden escribir a la coordinadora, y yo con gusto puedo mandarle una guía bibliográfica de
de material que pueden seguir para poder introducirse a la psicología forense. Sí, claro. En relación un poco a lo que dice la compañera, en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República hay una especialización en evaluación psicológica, judicial y forense. Lo que pasa que hubo 8 cupos para más de 134 personas que nos inscribimos. Algunos tuvimos suerte. Sí, ¿Cuál o es? sea, te pedían una Sí, pero no carta es como- forense, no es forense. Claro. Es Pero lo evaluación más psicológica. próximo que puede haber acá, digo, pero no hay muchos cupos y no es lo que hay en realidad. corte No, esa especialización, a ver si es la que estamos hablando, es una de las que le dirige es Alicia Muniz. Y tiene un corte de evaluación psicológica desde la o sea, desde todo lo que tiene que ver con psicotécnico. Claro, exacto. Tiene que ver más con eso. Igual tienen que saber. Por supuesto, sí. No, yo, es muy rico, sí, pero- sí, no es la base. Pero no es la base. No es la base. No, digo, esto es muy personal. Esto es muy personal. Yo insisto en que la base tiene que ver con la clínica, la formación personal, teórica de supervisión y en psicoanálisis, o la corriente que ustedes, yo digo psicoanálisis, me salió del alma, perdón, la corriente que ustedes elijan, mucho trabajo clínico, porque esto es pura clínica. El trabajo forense es trabajo clínico y entonces en realidad creo que el ver y el tener experiencia, bueno, y después en realidad sí, las psicotécnicas lo que apoyan es en realidad la entrevista clínica. La entrevista clínica es el manejo y el eje central de lo que es la clínica forense. Son herramientas que coadyuvan un diagnóstico. Cada vez más a nivel mundial, en realidad nos apartamos de lo que son las técnicas tradicionales para pasarnos a otro tipo de visión, como puede ser la psicotraumatología, la psicología del testimonio. Y en realidad acá la valoración, por ejemplo, en un caso de abuso sexual, nosotros no validamos con técnicas psicológicas tradicionales. Digo, no hay técnicas que exploren el abuso sexual infantil como tal, que hayan sido creadas para la evaluación. Puedo hablar de un CAT, puedo hablar yo qué sé, un rollo, un TOT, ¿no? Entrevista de juego. Digo, no fueron creadas para eso. Digo, sí para explorar la personalidad, las características, otras cuestiones que son muy importantes en el ámbito forense. Pero bueno, en realidad es más amplio que eso. ¿Ya estamos? ¿Alguna pregunta de cierre? ¿No? Sí. ¿Ana? ¿Algo para decir en el cierre? No, que yo agradezco mucho el haber participado con ustedes en esta primera charla y bueno, es salir de ese silencio que tenemos mucho los forenses y poder compartirlo.